día de hoy vamos a nuestra clase final, a nuestra última clase, nuestra clase de cierre, que va a estar dado por la notificación e investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Muy bien, vamos primeramente proyectando la diapositiva del día de hoy para poder ejecutar el desarrollo del curso. Muy bien. Bien. Muy bien, compañeros, vamos a tener nuestra última clase, como voy a repetir, agradeciendo, bueno, la participación de los que estamos en sala, ya que como tal, bueno, el día de hoy es feriado y algunos, bueno, han tenido otras actividades, etcétera, pero bueno. Y como tal, bueno, la clase pasada ya fue el examen y bueno, tal vez por esto algunos ya aprobaron y bueno, decidieron obviar esta clase por sea los motivos que tengan ellos. Pero los que están presentes, agradezco como tal su asistencia porque como tal no solamente importa lo que es el certificado, también es muy importante conocer, ¿no? Tener en cuenta el desarrollo de la clase que vamos a ver a continuación, ¿no? Acerca de la investigación y el reporte de accidentes, incidentes e incidentes peligrosos. Muy bien, en base a eso ya vamos a comenzar con el desarrollo. Bueno, somos poquitos, pero bueno, los que estamos acá vamos a tratar de hacer la clase más personalizada, por así mencionarlo. Estamos teniendo la afluencia de 12 personas. Bien, ya sabemos de que nuestra clase es 100% participativa para los que estamos en sala. ¿De qué manera? Levantan la manito, les doy el pase para que activen su micro o en contraste también pueden emitir su pregunta, consulta, duda por el chat. Ahí como tal me lo hacen saber. Yo como tal estoy viendo tanto los mensajes que hay en el chat para poder mencionar, pues, ¿no? Duda que tengan. Muy bien, tenemos como tal la base legal importantísimo, siempre hemos tenido nuestra base legal para cada uno de los desarrollos de los temas que hemos tenido en este curso. En la base legal hemos tenido como tal nuestra Constitución Política del Perú, nuestra Ley 26842, la Ley General de Salud. ¿Por qué? Porque también, como sabemos, el tema de los incidentes, accidentes está relacionado también al tema de la salud. ¿Por qué? Vamos a verlo en base a la definición que nos da qué es un accidente, qué es un incidente. Muy bien, muy importante también nuestra ley 29733, nuestra ley de protección de datos personales, y nuestra ley de seguridad y salud en el trabajo, nuestra 29783, y el reglamento de esta ley de seguridad y salud en el trabajo, que es el decreto supremo número 005-2012 TEA, ¿no? El reglamento que aprueba nuestra ley de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, ¿esta ley de protección de datos personales también tiene un reglamento? Claro que sí. Va a ser dado por el Decreto Supremo número 003-2013 del Ministerio de Justicia, ¿no? Esto va a aprobar el reglamento de la ley 29733, la ley de protección de datos personales. ¿Por qué también es importante esta ley de protección de datos personales? Porque debemos como estar resguardar la información que se tenga de esta persona que ha tenido este evento, ¿no? Por eso es muy importante. Y por último tenemos nuestra resolución ministerial número 050 del 2013. Esta resolución ministerial que nos ha venido acompañando en el desarrollo de cada uno de los temas que hemos tenido en este curso de supervisor social. Muy bien. Vamos a seguir con el desarrollo de la clase. Bien. Primeramente vamos a ver un poco de definiciones que vamos a tener acerca de eso, ¿no? ¿Qué es un incidente? ¿Qué es un accidente? ¿Qué es un incidente peligroso? Muy importante este punto. A ver, vamos a tener en cuenta que tanto el incidente como accidente van a ser eventos no deseados. ¿Por qué? Yo no voy a querer que haya una eventualidad en el desarrollo de mis actividades en la organización que estoy elaborando, ¿no? Entonces, eso como tal va a tener en similitud. Ambos, tanto incidente como accidente,
van a ser eventos no deseados. Pero ¿cuál es la diferencia? El incidente como tal va a ser el evento no deseado que surge a consecuencia del accionar del trabajo, que tiene como resultado que el trabajador no va a sufrir un daño o una lesión. Muy bien, entonces esta es la definición de incidente. Evento no deseado que sobrevenga producto o acontecido por el trabajo en el cual el trabajador no va a sufrir ningún daño o una lesión. Ustedes están diciendo ingeniero, pero acá incidente me está diciendo que tiene como resultado una lesión. A ver, esa es la definición que nos establece la ISO 45001. ¿Por qué? Porque en la ISO 45001 como tal engloba al accidente también dentro del incidente. No se tiene solamente esta definición. Pero lo que define como tal nuestro reglamento y nuestra ley de seguridad y salud en el trabajo es que el incidente va a ser el evento no deseado en el cual la persona eh, no va a sufrir un daño o una lesión o va a sufrir un daño muy mínimo que puede ser depreciable, ¿no? ¿En qué me refiero a esto? A ver, ¿qué ejemplo tenemos? Por ejemplo, no tenemos como tal las personas que realizan una actividad administrativa. Entonces, en esta actividad administrativa están constantemente expuestos a estas hojas de papel. Entonces, estas hojas de papel como tal, cuando tienen una fricción directa con alguna parte de la piel, tienden a cortar. Entonces, ¿alguno le ha pasado, por ejemplo, que se ha cortado con el papel? A ver, ¿alguno le ha pasado? ¿El papel corta? Sí, el papel corta, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? En este caso, te generará un pequeñísimo corte, ni siquiera creo que va a sangrar, así te va a arder un poquito, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? Lo que vas a hacer es, vas a ir a tu botiquín de primeros auxilios y lo que vas a hacer va a ser envolverte con una curita. Bueno, también te llevas un poco de alcohol para que se infecte, pero no te ha sido como tal una herida demasiado superficial. Entonces, con un poquito de alcohol y la curita, suficiente. ¿Ha sido como tal un evento no deseado? Sí. He sufrido un daño bien mínimo, por eso le digo un daño despreciable, que puede ser también sobrellevado con los primeros auxilios. ¿Qué otro ejemplo tengo de incidente? Estoy como tal en la misma actividad de los trabajos de oficina, estoy como tal teniendo un, un portalapicero, donde ese portalapicero como tal tiene una tijera. Entonces, por una accionar ahí como tal, el portalapicero se me cae, pero se me cae al lado. No tiene interacción directa ni con mis pies, ni con mis manos, ni nada. Pero pudo haber tenido interacción directa si caía encima mío, ¿no? Pero en ese caso cayó al lado, no pasó nada. Entonces es también un incidente, en el cual también yo no he sufrido ningún daño ni una lesión. Muy bien. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia entre incidente e incidente peligroso? El tema del incidente peligroso como tal va a sobrevenir por el potencial de pérdida que pudo haber tenido este incidente si hubiera sido un accidente. ¿A qué me refiero con potencial de pérdida? El ejemplo que estamos viendo a continuación. Estas personas están como tal en una obra de construcción civil. Entonces, en una obra de construcción civil también es normal que se hicen cargas. Al momento que se izan cargas, bueno, acá primero que esta personita está cometiendo un acto porque no debería estar por esa área, entonces se está izando la carga. Y también está asociado a una condición, porque como nos damos cuenta, algún aparejo de lisaje, etcétera, como tal, que estaba sobrellevando la caja, se rompió. ¿Y qué pasó? Hizo que esta caja como tal caiga con una fuerza bruta, en base a la cantidad del peso que tiene, ¿no? Pero para su buena suerte, ¿qué pasó con esta personita? ¿Dónde está cayendo? Está cayendo en la parte de acá, vamos a ponerlo así. Está cayendo en la parte de acá, ¿bien? Acá lo vemos la cajita. Pero díganme, ¿qué hubiera pasado en el peor de los casos si hubiera caído acá? ¿Qué tanto potencial de pérdida hubiera tenido? ¿Qué hubiera pasado con esa persona? A ver, algo grave, ¿no? Incluso hasta mortal, podría generar una muerte. Entonces, ahí es cuando se produce un incidente peligroso. Cuando el potencial de pérdida que pudo
haber causado este incidente, si hubiera sido un accidente, hubiera podido generar una consecuencia grave o, en el peor de los casos, mortal o catastrófico. Bien, ¿se entendió este punto? De incidente, incidente peligroso, me comentan. Sí, todo claro, a ver. Sí. Muy bien, perfecto. Continuamos. Ahora vamos a ver la definición de accidente. Bien, lo que vimos, ¿no? En el ejemplo pasado. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre accidente e incidente? Que el accidente de trabajo como tal también va a ser el evento no deseado, acontecido, producido por la actividad del trabajo, en el cual el trabajador sí va a sufrir un daño, pero no solo el trabajador, también puede sufrir un daño el proceso y también el medio ambiente. Bien, entonces, que esta lesión incluso puede generar una invalidez o una muerte. En base a eso vamos a plantearnos también cuáles son los tipos de accidentes que vamos a tener. Ahora, hay que tener en cuenta esto. Todo accidente de trabajo es producido en la ejecución de las actividades del trabajador o también por órdenes de un superior. Acá me refiero por órdenes de un superior. Por ejemplo, yo soy un trabajador, trabajo en un almacén de productos y como tal mi horario de trabajo es de 8 de la mañana a 5 de la tarde, ¿no? Entonces a las 5 de la tarde ya me tocaba irme, yo desde las 4:45 ya estoy cerrando mis cosas para irme en mi horario, ¿no? A las 5. Pero justo como tal llega cargamento de productos, ¿no? Entonces mi supervisor inmediato me dice, por favor, Carlos, necesito que te quedes, porque tenemos bastante chamba que hacer y bueno, se te va a considerar tus horas extra, todos tus pagos, no te preocupes. Incluso algunos te dicen, te voy a dar tu cena. Entonces, bueno, a nadie le cae mal un poco de dinerito extra, es como tal bueno para tu economía, entonces yo decido quedarme, ¿no? Y justo en ese periodo de sobretiempo, que yo estoy realizando una actividad, me accidento, ¿no? Por ejemplo, estoy cargando una caja y por hacer un mal movimiento como tal, siento un estirón, dolor en el hombro. Entonces, ya tengo una lesión, tengo en cuenta eso. Entonces, se ha sufrido un accidente de trabajo, ¿no? Si bien es cierto, no estaba en mi jornada laboral habitual, pero sí tuve una orden directa de quién, de un superior, ¿no? Yo estoy bajo su autoridad. Muy bien. Como vemos acá, el ejemplo anterior, ya la caja no cayó al lado, ¿no? Cayó encima de la personita. Entonces, como cayó encima de la personita, ¿qué va a causar? Va a causar un accidente de trabajo. Muy bien, ¿se entendió este punto? ¿Sí? ¿Me comentan por ahí? ¿Se entendió este punto, accidente de trabajo? Sí, me dicen por ahí. Muy bien, gracias. A ver, vamos a ver un pequeño video. Le vamos a ver unas simulaciones buenas animaciones como tal, ¿no? De accidente de trabajo.
Muy bien, vemos una serie de ejemplos, ¿no? De esos accidentes que pudiéramos tener en el desarrollo del día a día de las actividades, ¿no? Un poquito fuerte las imágenes, pero como tal, eso es lo que son accidentes, ¿no? Entonces, lo que menos queremos es de que dentro de nuestra organización tengamos estos eventos. A ver, acá mencionaba como tal el compañero David, todo incidente puede generar un incidente. Qué buena pregunta, a ver, te voy a responder mediante eso. Tenemos la pirámide de Frank Beard, que nos menciona lo siguiente. A ver, sí puede haber un accidente en base a la cantidad de incidentes que tengamos, claro que sí. Lo que nos menciona esta pirámide de Franville es de que por cada 600 incidentes que se producen en la organización, vamos a tener como tal 30 accidentes con daños a la propiedad. Esos 30 accidentes con daño a la propiedad pueden ser 10 accidentes leves. Y de esos 10 accidentes, si seguimos con esta incidencia, vamos a tener un accidente letal o fatal. Entonces, en base a la cantidad de incidentes, también estamos viviendo una latencia, ¿no? A que pueda generarse un accidente. Muy bien, vamos a seguir proyectando para ejecutar, para seguir con el desarrollo de nuestra capacitación. Muy bien. Bien, ahora, en base a la definición que ya tenemos de accidentes, hay que tener en cuenta que tenemos diferentes tipos de accidentes. Vamos a tener, por un lado, el accidente leve,
El accidente incapacitante, que se va a glosar en 4 tipologías también de accidentes incapacitantes. Y por último vamos a tener el accidente mortal. Muy bien. Ahora, el accidente leve, ¿qué va a ser? Va a ser el suceso cuya lesión, resultado de evaluación médica. Este tema es crucial, este punto vamos a resaltarlo, porque es importante. Evaluación médica. Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, genera en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales. Bien, entonces hay que tener en cuenta eso. Ahora, ¿por qué menciona evaluación médica? Vamos a tener el siguiente ejemplo. Como vemos acá, esa personita estaba ejecutando, la personita que está acá, estaba ejecutando trabajos, ¿no?, de mantenimiento, tal vez con un martillo, y como tal, en una de esas no calcula bien y ¡plac!, se golpea la parte del dedo índice. Muy bien, entonces inmediatamente se traslada al accidentado a la clínica más cercana y en base a eso vamos a ver un ejemplo también de cómo se debe llenar una hoja de atención del SSTR. Porque recuerden que todos debemos tener el SSTR siempre y cuando efectuamos estas actividades de riesgo. Entonces, en base a eso, como vemos acá, eh, se le va a derivar, ¿no? Entonces va a llegar a esta clínica más cercana, se va a activar el SSTR, el médico especialista lo tiene que ver, ¿no? En este caso, como es el tema de una construcción, quien lo va a ver va a ser un traumatólogo. Entonces el médico traumatólogo inmediatamente va a decir que le saquen una placa. Al momento de sacarle una placa, van a evidenciar, ¿no?, si tiene fracturas o no tiene fracturas. Entonces, para su buena suerte, el trabajador no tiene ninguna fractura, es solo una contusión leve. Pero le menciono, ¿no?, pero está hinchado. Sí, yo sé que está hinchado es por la contusión. Entonces le diagnostica para que se pueda medicar con analgésicos y también con antiinflamatorios. Entonces le menciono, tómate esto, por favor. Y le va a hacer siempre esta pregunta, ¿no? Ya, ¿a qué hora acaba tu jornada laboral? Ponte que, ponte que ya justo se accidentó a las 4 de la tarde y ya sale a las 5. No le dice, no, ya no compete como tarda un descanso médico. Tienes el día de mañana para poder evaluarte y en base a eso ya te puedo dar un descanso médico más prolongado en caso de tu evaluación, ¿no? Entonces el técnico regresa al día siguiente para que lo evalúe y ya se evidencia, ¿no? Él también menciona que no siente dolor, ya ha bajado como tal la hinchazón en su dedo, entonces el médico como tal lo ausculta y menciona, no, ya bajó la conducción, no tenía ninguna fractura, no hay ningún problema, puede retornar a tus labores habituales. ¿Cuánto sea? Bueno, ni siquiera se ha perdido cuánto se ha dado todo ese proceso, máximo hasta el día siguiente. Muy bien, así como tal es este punto. Muy bien. Entonces, el accidente leve como tal, en este caso, puede no generar un descanso médico, o en el peor de los casos puede generar un día de descanso médico y ya como tal, al día siguiente, ya se retorna, ¿no?, a las labores habituales. Ahora, el accidente incapacitante, ¿cuál es la diferencia? Como tal, va a ser un suceso cuya lesión es resultado de la evaluación médica, de nuevo ese término muy importante, de nuevo hay que resaltarlo porque en esto no, como tal, habría una discrepancia, da lugar a descanso, ausencia justificada del trabajo y tratamiento, ¿no? Para fines estadísticos, bueno, esto como tal no es como tal una regla, porque te menciono que no puede ser una regla. Por el mismo ejemplo del día el ejemplo anterior, ¿no? Y el accidente ocurrió, por ejemplo, en la mañana, 8, 9 de la mañana, entonces el médico le tiene que dar descanso médico por ese día también, ¿no? Entonces, no se va a tomar en cuenta el día, no sé, sí se va a tomar en cuenta el día de haber ocurrido el accidente, ¿no?, porque también le va a emitir un descanso médico por ese día. Muy bien. En este punto, como tal, ¿a qué se hace referencia de un descanso prolongado? A ver,
Por ejemplo, nuestra personita como tal es la misma persona, por ejemplo, el mismo técnico, pero en este caso hizo un mal movimiento, hizo mal, y como tal, por ejemplo, su pie se hundió en un ducto donde estaba ahí, ¿no? Entonces, al hacer ese torcedura, todo eso, se golpeó y también tiene una lesión ahí en los tobillos. Entonces van directamente también a que lo derivan a la clínica más cercana para que lo evalúen y ahí como tal ya le sacan la placa y ven, ¿no? Entonces, no, casi hay problemas, ha habido una fractura, en este caso de los, de los tobillos, entonces, como tal, es necesario ejecutar un enyesado, ¿no? Podemos hacer en esta parte. Entonces, el médico le menciona, te tiene que enyesar y tienes que, como tal, que estar en descanso y tratamiento, porque esto como tal tiene que estar en reposo para que los huesos como tal vuelvan a soldar, ¿no? Todo esto. Y le da el descanso médico prolongado, por ejemplo, de un mes. Entonces, en base a eso, en base a este mes, este, evidenciamos, ¿no? Que ha sido un descanso prolongado. ¿Y quién le ha emitido como tal? Le ha emitido el médico tratante, ¿no? ¿Para qué? Porque en esos 30 tiene que efectuar su recuperación y también un tratamiento de vida. Muy bien, ¿se entendió este punto? ¿Me comentan? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Dudas, consultas? ¿Me comentan? Claro, más de un día ya sería un accidente incapacitante con pérdida, ¿no? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Alguna otra duda, consulta que se tenga? Me comentan, por favor. Muy bien. Continuamos, si no hay más dudas, consultas. Bien, a este punto llegamos, ¿no? El punto de la clase de accidentes incapacitantes que va a haber. En este caso vamos a tener el siguiente número de tipología de accidentes incapacitantes. Vamos a tener el total permanente, total temporal, parcial permanente y parcial temporal. ¿Cuál va a ser la diferencia con cada uno de estos? Ahora lo vamos a ver. Vamos a comenzar primeramente por los parciales. ¿Cuál va a ser el parcial temporal? A ver, ¿a qué se refiere el parcial temporal? A ver, todo accidente incapacitante parcial temporal es lo que vimos, por ejemplo, en el ejemplo número uno, ¿no? De la persona que estaba como tal martillando, pero en este caso, por ejemplo, estaba martillando, estaba ejecutando un trabajo ya no con un martillo, sino con una comba. Entonces ahí como tal se golpea y ahora sí también se hace todo el procedimiento que había mencionado, se debe a la clínica más cercana, el médico tratante lo evalúa, pero como tal el médico tratante ya menciona, ¿no? Que si hay una fractura en esta parte del dedo. Se le menciona que también tiene que enyesar todo el dedo para que tenga recuperación y le emite su descanso médico prolongado. ¿Por qué es un parcial temporal? Porque se ha visto afectado una parcialidad, que sería el dedo, de todo el órgano afectado. El órgano afectado sería la mano, y va a ser temporalmente. ¿Por qué? Porque después de 2 semanas ya tienen que volver para quitar el yeso, para que recupere la movilidad de este dedo. Pues bien, ese como tal es el parcial temporal. Ahora, el parcial permanente, ¿qué va a hacer? Tenemos este ejemplo, ¿no? Ya ahora ese técnico de mantenimiento que estaba ejecutando trabajo con un esmeril o amoladora, como lo conoce. Entonces, en este punto, el trabajador no asegura bien el disco y está efectuando el corte, cuando de repente, ¡plac!, el disco se rompe
y como tal hace que le vuele esta parte del muñeco. Muy bien, ¿por qué es un accidente? ¿Es un accidente incapacitante? Sí, porque ya generó una incapacidad permanente, porque el dedo no va a volver a crecer, ¿no? Entonces, como ya no va a volver a crecer nunca más, ya lo perdió para toda la vida. Por eso es un parcial permanente. Se ha visto la parcialidad de todo el órgano afectado, porque el órgano afectado es la mano, y la parcialidad sería el dedo meñique. Y permanentemente para toda la vida, ¿no? Porque esto como tal ya nunca más lo voy a recuperar. Ese como tal es el parcial permanente. Ahora vamos a ver los totales. Primeramente el total temporal y luego vemos el total permanente. Total temporal. Como vemos, esta personita le han enyesado toda la mano, ¿no? Posiblemente se haya quedado aprisionado su mano al momento de estar ejecutando trabajos en una maquinaria. Un aprisionamiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué ha generado pues, fractura en varios huesos de la mano. Entonces, por consiguiente, ¿qué ha pasado? Este médico tratante, como tal, le ha mencionado que debe de enyesarse toda su mano. ¿Es un accidente total? Sí, porque se ha visto afectada la totalidad del órgano afectado, que sería la mano, pero va a ser por un periodo temporal. En este caso va a ser por 3 semanas o máximo un mes, ¿no? Hasta que de nuevo le quiten este yeso para que recupere la movilidad de este órgano afectado, ¿no? Por eso es un total temporal. Y por último ya tengo el total permanente. ¿Por qué va a ser un total permanente? Porque como vemos acá, es esa persona que ya está mutilada, ¿no? De la rodilla para abajo. Entonces, por X motivos, como tal, se sabe que ha pasado, puede que haya sufrido una explosión en esa parte y le ha retirado toda la parte de la rodilla para abajo, ¿no? La parte de la pierna. Entonces, es un accidente total, es un accidente total, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha visto afectado la totalidad del órgano, no es la parte prácticamente de la pierna, la totalidad de la pierna. Entonces, bueno, la totalidad del pie y en este caso ya la parte femoral también. Entonces, es un accidente total, sí, se ha visto afectado como tal todo un órgano. Y va a ser permanentemente, ¿no? Para toda la vida, porque esta persona ya no va a volver a recuperar nuevamente ese órgano que ha perdido. Bien, y por último vamos a tener el accidente mortal. ¿Qué va a ser un accidente mortal? El accidente mortal ya es cuando se genera una muerte, una pérdida humana. Recuerden que también un accidente mortal es considerado la muerte cerebral. Bien, entonces ese tipo de accidentes son incapacitantes y por último el mortal tendría. Muy bien, ¿alguna duda, consulta que se tenga? Sí, todo claro, dudas, consultas, acotaciones, algo que puedan mencionar, y lo hacen saber. Muy bien, en base a lo que ya hemos visto, ya tenemos todas las definiciones, tenemos que mencionar lo siguiente. Ahora, ¿por qué se dan los accidentes? Van a ser por causas. Entonces, ¿cuáles van a ser? ¿En qué se va a dividir esta causa? En las siguientes. Primeramente, va a ser por una falta de control o la falla en un control. ¿A qué se refiere con falla o falta en el control? Son fallas, ausencias o debilidades administrativas en la conducción del empleador o servicio, en la fiscalización de las medidas de protección de la seguridad y salud en el trabajo. Vimos en esta clase de I per se como tal que vamos a tener diferentes tipos de control.
En base a eso, o bien puede ser de que me está faltando un control o de que un control ha fallado, ¿no? No es el más efectivo para cubrir mi actividad, ¿no? Y mitigar el riesgo. Ese es el primer punto. Luego de que ya falla un control, está también asociado a las causas. Y ahí vamos a tener dos. Vamos a tener nuestras causas inmediatas, como su mismo nombre lo dice, van a ser dadas inmediatamente después de haber visto el accidente. Y luego las causas básicas. En las causas inmediatas van a estar dados por actos y condiciones subestándar. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos, entre actos y condiciones? Los actos subestándares van a ser toda acción práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente. ¿Por qué se llama subestándar? Porque el trabajador está actuando por debajo de un estándar de trabajo, no está cumpliendo a carta cabal los controles que menciona ese estándar. Entonces, por consiguiente, como tal, por este acto subestándar, tienen los accidentes. ¿Cuál es la diferencia con la condición? La condición también está relacionado a toda condición en el entorno de trabajo insegura o debajo del estándar de trabajo, que también puede generar un evento, ¿no? Un accidente o un incidente. Entonces, estas dos van a ser mis causas inmediatas. Ahora, una vez que ya tengo mis causas inmediatas, ya identifiqué cuáles van a ser estas causas, tanto actos y condiciones. Cada una de estas se van a convertir en causas básicas. Mis causas básicas van a estar dadas por factores personales, personales asociados a los actos, y factores de trabajo asociados a las condiciones subestándar que vamos a tener. En factores personales está referido a limitaciones, falta de experiencia, alguna fobia, tensión o algo relacionado con la conducta del trabajador que le llevó a que cometa ese acto subestándar. A diferencia del factor de trabajo, está referido al trabajo, las condiciones, el medio ambiente, la organización, los turnos de trabajo, la maquinaria, equipos, el mantenimiento, los dispositivos de seguridad, los procedimientos, las comunicaciones, entre otros. En otras palabras, está todo relacionado al entorno de trabajo, relacionado también a un factor organizacional, propiamente de la organización. Muy bien, ¿se entendió este punto? ¿Alguna duda? Sí, me comentan. Muy bien. ¿Todo claro? ¿Dudas, consultas? A ver, vamos a ver un poco más de ejemplos acerca de... Vamos a ver. Ahorita vamos a ver este video. Inseguro. Vamos a ver la siguiente definición. Es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente. En esta definición nos está diciendo que son acciones propias de la persona y son acciones que están consideradas por debajo del estándar de trabajo establecido por las organizaciones. Estas acciones inseguras pueden darse de manera imprudente o por negligencia de la misma persona. Cabe mencionar que los estándares de trabajo varían de acuerdo al tipo de organización, al tipo de actividad o incluso dependiendo del tipo de reglamentación que tenga el país. Por citar un ejemplo, la mayoría de normas de seguridad y salud en el trabajo califican al trabajo de altura a partir de 1,80 m, pero hay otras organizaciones donde los trabajos de altura son considerados a partir de 1,20 m de altura
como en el caso de algunas actividades mineras. Esto quiere decir que el estándar de 1,20 m es más exigente que el de 1,80 m de altura. Dependiendo del tipo de estándar de trabajo definido por la organización, va a significar si estás o no estás realizando un trabajo inseguro. Existen muchas teorías que manifiestan que los actos inseguros, o también llamados actos subestándar, son las principales causas de accidentes en los distintos sectores laborales. La mayoría apunta que están entre el 80 y 90% de las causas de accidentes. A continuación vamos a citar algunos ejemplos de actos inseguros o actos subestándares. Realizar trabajo sin la autorización necesaria, no respetar las normas del reglamento de seguridad y salud en el trabajo, usar vestimenta de trabajo inadecuada, demasiado holgada, con partes colgantes, con manchas de grasa o anillos, pulseras, collares, medallas u otros accesorios que generen el riesgo de atrapamiento cuando se trabaja con máquinas que tienen partes móviles o partes rotativas. Hacer bromas durante la jornada laboral, trabajar en condiciones inseguras, trabajar a velocidades excesivas, no reportar las condiciones de peligro que se observen, no señalizar o controlar las condiciones de peligro que se observen, no reportar los accidentes de trabajo, no utilizar los dispositivos de seguridad que se han implementado, colocar o anular los dispositivos de seguridad, retirar los dispositivos de seguridad con que van equipadas las máquinas o instalaciones, soltar o desplazar cargas sin advertir a los demás, utilizar cables, cadenas, cuerdas, eslingas y aparejos de elevación en mal estado de conservación, colocarse debajo de las cargas suspendidas, utilizar herramientas o equipos defectuosos o en mal estado, usar las herramientas, máquinas o las instalaciones de forma insegura o imprudente, reparar las máquinas o instalaciones de forma provisional, realizar reparaciones para las que no se está autorizado, adoptar posturas incorrectas durante el trabajo, entre otros. Son distintos los factores por los que una persona realiza actos o acciones inseguras. Dentro de los principales factores tenemos la falta de conocimiento que tiene la persona respecto a los riesgos de la actividad, la falta de concientización que se le brinda respecto a estos riesgos, los malos hábitos de trabajo que se tienen dentro de la organización o falta de estándares de trabajo y la falta de disciplina. Como verás, estos factores son propios de la persona y van a variar dependiendo del tipo de población laboral que tengas dentro de tu organización. Lo primero que deberías hacer es identificar cuáles son los principales factores que encuentras dentro de tu organización para poder implementar la estrategia de trabajo adecuada que mitigue o atenúe dichos factores. Bueno, sin más que agregar me despido hasta un... ¿Qué es una condición subestándar o condición insegura? Vamos a ver la siguiente definición. Es toda condición en el entorno de trabajo que puede causar un accidente. Al hablar de entorno, estamos hablando del ambiente laboral, todo el ambiente o entorno de trabajo que rodea al personal integrante de la organización y la interacción que tiene con el mismo, incluyendo la infraestructura, herramientas y equipos de trabajo que pueden generar accidentes o deterioro de la integridad de la persona. Para ayudar a su comprensión vamos a citar algunos ejemplos de condiciones subestándar. Por ejemplo, una escalera con peldaños rotos, una herramienta de poder sin las guardas de protección, mobiliario inadecuado para la ejecución de las tareas, niveles excesivos de ruido, iluminación inadecuada, falta de luz, lámparas que deslumbran, mala distribución de las zonas de luz y sombra, ambientes de trabajo con presencia de humos o polvos excesivos, falta de sistemas de alarma, falta de orden y limpieza en los lugares de trabajo, escasez de espacios para trabajar y almacenar materiales, falta de señalización de zonas de peligro, existencia de materiales, combustibles o inflamables cerca de focos de calor, pisos en mal estado, irregulares, resbaladizos, entre otros. Si te percatas con detenimiento podrás apreciar que al hablar de condiciones inseguras estamos hablando principalmente de falta de controles organizacionales. Para poder mejorar esos aspectos, debemos identificar adecuadamente los riesgos y peligros a los que está expuesto el personal en las distintas tareas y labores que ejecuta para poder implementar medidas de control que mitiguen o disminuyan las consecuencias que pueden generar riesgos o accidentes de trabajo. Lo más común que realizan las organizaciones es partir de la elaboración de su matriz I+C, que es la matriz de identificación de peligros, riesgos y control.
Si no conoces este tipo de herramienta, te dejo el enlace del video en la descripción para que aprendas acerca de ello. Bueno, sin más que agregar me despido y Muy bien, detallamos como tal los ejemplos de que tenemos como tal para actos y condiciones como tal. Muy bien, vamos a seguir con el desarrollo ya de nuestra clase, ahora siguiendo el tema de la notificación. ¿A qué hace referencia la notificación? A lo siguiente. A ver, primeramente, el empleador debe identificar cada uno de los peligros y riesgos asociados a su puesto de trabajo en la actividad que tú realices dentro de la organización, ¿no? Eso está asociado como tal a la matriz per se, que también había mencionado el video. Entonces, en esta matriz per se van a aparecer todos tus peligros y todos tus riesgos asociados a la actividad. En base a eso, también recuerden que vimos también que en nuestra matriz per se se debe actualizar anualmente. Porque recuerden que si bien es cierto la actividad es la misma, a veces podemos evidenciar algunas condiciones que han cambiado. Entonces, en base a esto es importante que tocar una correcta actualización de la matriz per se. Muy bien, ahora sí ya tenemos la notificación. A ver, la notificación que se refiere al artículo 82 de la ley debe realizarse en los siguientes plazos. Para los empleadores, los accidentes de trabajo mortales y los incidentes peligrosos, dentro del plazo máximo de 24 horas de haber ocurrido. En el caso de los centros médicos asistenciales, porque les mencioné que vamos a estar asegurados en el SSPR y vamos a tener una red de clínicas para poder ejecutar este SSPR, van a tener los siguientes plazos. En el tema de accidentes de trabajo, hasta el último día hábil del mes siguiente de ocurrir. En el caso de las enfermedades ocupacionales, dentro del plazo de 5 días hábiles de conocido el diagnóstico. Los empleadores tienen un deber de colaboración con los centros médicos asistenciales relativo a facilitar información a su disposición que sea necesaria para que esos últimos cumplan con la notificación a su cargo. La obligación de informar cualquier otro tipo de situaciones que altieren o pongan en riesgo la vida, la integridad física y psicológica del trabajador suscitadas en el ámbito laboral. Ahora, ¿qué menciona también el artículo 82 de nuestra ley de seguridad y salud en el trabajo? Serán efectuadas aquellos casos específicos que sean solicitados por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Entonces, ¿a quién se le va a notificar todo y cada uno de estos puntos? Se le va a notificar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Muy bien, entonces hay que tener esto bien en cuenta. Muy bien, continuando, vamos a tener lo siguiente. Ahora sí ya, como tal, vamos a entrarnos a lo que es la investigación de accidentes e incidentes. Hay que tener en cuenta que también esta investigación está relacionado con nuestro registro. Tenemos un registro que es parte de los 8 registros obligatorios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En ese registro voy a registrar cada uno de los accidentes que ha habido en mi organización y los incidentes. Entonces, cada uno de esos accidentes e incidentes va a tener su propia investigación. Como tenemos acá, ¿qué va a ser la investigación? Va a ser un proceso de identificación de los factores, elementos, circunstancias y puntos críticos que concurren para causar los accidentes e incidentes. La finalidad de la investigación es revelar la red de causalidad y de ese modo permitir a la dirección del empleador tomar las acciones correctivas y prevenir la recurrencia de los mismos. Muy bien, entonces eso como tal va a ser el objetivo que va a tener una investigación, que ya no se vuelva a tener un accidente o incidente en la organización. Muy bien, ahora vamos a tener lo siguiente. Es importante tener conocimiento que el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, aparte que va a aprobar los instrumentos de gestión, también va a estar inmerso en la participación en esas investigaciones que se va a tener dentro de la organización, ¿no? Es muy importante y también va a estar como tal dentro del
las acciones correctivas, ¿no? Va a proponer algunas acciones correctivas para que no vuelva a darse este accidente. Muy bien, acá tenemos, ¿no? Dentro de la investigación que nos van a estar dentro, va a estar el empleador, el representante de las organizaciones sindicales, el comité de seguridad y salud en el trabajo y los trabajadores van a estar involucrados en esta investigación. Hay que tener esto en cuenta, es muy importante. Muy bien. A ver, ahora, ¿cómo investigar? La pregunta del millón, la pregunta que se harían algunos de nosotros. ¿Cómo vamos a ejecutar una correcta investigación? De la siguiente manera. Vamos a ver. A ver. Primeramente, para la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo, debe tenerse en cuenta lo siguiente. Muy bien, tenemos como tal reportar de forma inmediata el suceso. Recuerden de que todo se debe reportar inmediatamente, sea incidente o accidente, hay que reportar siempre. No hay que reportar después, siempre es inmediatamente. Incluso en algunas organizaciones es falta grave no reportar ningún tipo de estos eventos. Bien. Segundo, recopilar todas las evidencias posibles. ¿A qué me refiero con evidencias posibles? Algún rastro que te haya dejado de cómo se ha dado este accidente o incidente dentro de la organización. ¿De qué manera puedo recopilar todas las evidencias? Con testimonios de algunos testigos. Un tema muy importante también que ayuda, como tal, que es de mucha y gran ayuda, diría yo, son las cámaras de videovigilancia. Entonces, en esas grabaciones se vea en tiempo real, como tal, cómo se ha dado este accidente, no incidente. Entonces, es muy importante, ¿no? Es una de las herramientas que más ayuda. Los testigos como tal van a dar testimonio. Ahí como tal se les va a hacer llenar una declaración, ¿no? Donde indican qué es lo que han visto o de qué manera ha sucedido. Siguiente, tenemos como tal el contar con una metodología de investigación. Es muy importante también contar con una metodología. Claro que sí, incluso tenemos que también evidenciar en nuestro procedimiento de investigación de accidentes e incidentes. En esta metodología, como tal, tú vas a mencionar de qué manera vas a realizar la investigación, ¿no? Tenemos diferentes metodologías, claro que sí. Tenemos la metodología SCAT, los 5 porqués, ICANN, Bogotá, árbol de causas y efectos, etc. Luego de ya tener una metodología, debemos identificar las causas del suceso hasta llegar a las causas raíces, ¿no? La causa principal de las cuales se ha dado este evento. ¿Para qué voy a hallar todas las causas? Porque en base a esas causas yo me voy a plantear y establecer acciones correctivas. Esas acciones correctivas para que nunca más vuelva a pasar o suscitar esta eventualidad. Muy bien, ¿se ha entendido hasta este punto? Me comentan, por favor. ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Dudas, consultas? Bien. Continuamos. Ahora sí vamos a ver algún tipo de metodologías que vamos a tener. Primeramente vamos a tener nuestra metodología de los 5 por qué. Como su mismo nombre lo dice, vamos a plantearnos preguntas, ¿no? Este va a ser mi evento top y en base a el evento top voy a hacerme preguntas. Primeramente, ¿cuál fue mi evento top? Va a ser el de 15 de rodillas. Entonces me voy a plantear la primera pregunta, el primer por qué. ¿Por qué se dio el 15 en rodillas? Porque se cayó de la silla, ¿no? La persona se cayó de la silla, lamentablemente.
Segundo, ¿por qué? ¿Por qué la persona se cayó de la silla? Porque a la silla le faltaba una rueda. Segundo, ¿por qué? Ahora, este segundo por qué, porque a la silla le faltaba una rueda, ¿qué va a hacer? Va a ser una condición subestándar. Y una condición subestándar, ¿qué es? Es una causa inmediata. ¿A ver? Entonces, ya estamos delimitando como tal mis causas inmediatas. Siguiente, ¿por qué? ¿Por qué a la silla le faltaba una rueda? Porque se rompió. Entonces ya estamos sabiendo que se había roto esa rueda que le faltaba a la silla. Ahora, ¿por qué se rompió la rueda que le faltaba a la silla? Porque estaba deteriorada, obviamente, ¿no? Si se rompió es porque estaba deteriorada. Y el último por qué como tal ya me da la última causa, ¿no? ¿Por qué estaba deteriorada la rueda de la silla que se rompió? Porque no se le brinda mantenimiento, ¿no? Y este no se le brinda mantenimiento es un factor de trabajo, ¿no? Falta de mantenimiento preventivo, factor de trabajo. Y si es un factor de trabajo, es una causa básica, ¿no? Entonces, yo tengo por un lado mi causa inmediata y por otro lado mi causa básica. Entre esas dos se van a interrelacionar para que formen mi causa raíz. ¿Cuál va a ser la, como tal, la razón del esguince de rodilla? Porque a la silla le faltaba una rueda, ya que no se le brinda el mantenimiento. Entonces, ya como tal, tengo mi causa raíz, ¿no? En base a mis causas inmediatas y mis causas básicas. Muy bien, entonces, así como tal, se evalúa esta metodología de los 5 por qué. Muy bien. Acá hay una, a ver, tú mencionas que investiga de derecha a izquierda en el método de causalidad de pérdidas. Sí, hay diferentes métodos, ahorita estamos viendo el método de las 5 por qué. ¿Vamos a tener otros métodos? Claro que sí. Vamos a tener el siguiente método. Vamos a tener el método de árbol de causas y efectos. ¿A qué hace referencia? En medio de este árbol de causas y efectos voy a tener el evento, ¿no? En este caso es un incidente. Luego, en la parte de arriba voy a tener cuál ha sido mi efecto. Y en la parte de abajo voy a tener mis causas. Entonces, el incidente ha sido el volcamiento de andamio como consecuencia de la operación de un elemento para izaje de carga. Ese va a ser mi evento, ¿no? El incidente que ha sido. Entonces, acaba de haber una leve excepción. El día 20 de marzo del 2013, trabajadores de una empresa contratista se encontraban reforzando el reforzamiento de la rejilla del pasillo central del segundo nivel de la nueva planta U, como parte de la construcción, montaje y puesta en marcha de las obras requeridas para la implementación del sistema de agua del proyecto Plan Maestro de Servicio. Entonces, ahí como tal te han mencionado qué es lo que ha pasado, ¿no? En base a eso, a esa descripción, tenemos que el evento ha sido el volcamiento del andamio como consecuencia de la operación de un elemento de izaje de carga. Entonces, en base a ese incidente voy a tener mi efecto, que sería dado por una pérdida. ¿Cuál va a ser? Va a ser el golpe del trabajador por caída de material. Entonces ese va a ser mi efecto. En base a ese efecto, voy a delimitar mis causas que vamos a tener acá. Mis causas inmediatas, que van a estar dadas por actos y condiciones, y mis causas básicas, que van a estar dadas por factores personales y factores de trabajo. En mis causas inmediatas, como tal, bueno, acá me han mencionado el exceso de confianza. Eso está relacionado al exceso de confianza a un acto, ¿no? Porque la persona se confió. A cebo también. Bueno, a ese sería. No, no, vamos a ponerlo así, para que se vea mejor. Actos subestándar, ¿no? Acá no se identificaron todos los riesgos existentes. Esto es una condición subestándar.
Si no se identificaron, es parte de la organización, ¿no? Identificar todos tus riesgos existentes en tu matriz hipergénica. Falta de una línea guía para el ascenso de los aparejos, condición subestándar, porque es una condición que no haya esa línea guía. En base a estos actos subestándares y condiciones subestándares, vamos a tener factores personales y factores de trabajo. Entonces, bueno, acá hay un temita. Acá le ha puesto, bueno, en este acto subestándar, la falta de un procedimiento específico para la actividad realizada, ¿no? Bueno, el defensa de confianza está más ligado a la persona, entonces está ligado a un factor personal, ¿no? Entonces esto no iría básicamente, iría a otro tipo de factor, ¿no? Por ejemplo, el defensa de confianza está directamente relacionado con un trabajador con experiencia, no evalúa correctamente el riesgo, ¿no? O también, como vemos acá, la baja percepción de riesgo del trabajador que se cometió, ¿no? Entonces eso es un factor ya de trabajo que podría ir acá, ¿no? En el siguiente tenemos la condición subestándar que no se identificaron todos los riesgos existentes. Entonces, acá tenemos la falla en los controles administrativos. Entonces, eso sí ya sería también un factor de trabajo, porque es parte de la organización que se implementen todos los controles administrativos o que sean operando de manera correcta. Y por último, acá tenemos la falta de guía para el ascenso de los aparejos. Y bueno, esto no sea una condición estándar, pero podríamos mencionar que es un factor de trabajo. Bueno, acá sí iría, ¿no? Podría ir esta parte de falta de un procedimiento específico para la actividad realizada, ¿no? Porque en este procedimiento te va a mencionar en esa línea guía, o bueno, que debe haber una línea guía para el ascenso de los aparejos. Entonces esto va a ir acá y esto podría ir acá. Pero este es factor de trabajo y bueno, esto estaría ligado a un factor personal, ¿no? Propio del trabajador. Entonces, de esa manera como tal se define mi árbol de causas y efectos. Muy bien. Bien, y por último, vamos a ver teóricamente como tal esta última metodología, la metodología AIC, que es comúnmente utilizada en ingeniería. Esta metodología ICANN como tal va a estar dado por categorías. Como vemos a continuación, tenemos people, que es personas, environment, que está relacionado al ambiente, equipment, que son los equipos, procedures, que son los procedimientos, organization, es la organización. Y en cada categoría va a haber un método de recolección de esta evidencia. Ahora, ¿quiénes van a ser las personas? Testigos, personas involucradas. ¿Cuál va a ser mi método de recolección? Entrevistas, declaraciones escritas, algún tipo de observación. En el tema del ambiente, ¿cuál va a ser en este punto? Va a ser el clima, lugar de trabajo y la escena del incidente. El método de recolección será la observación, revisión, inspección, fotografías y reconstitución del evento. En el caso de equipos, podemos tener los vehículos, plantas, herramientas, infraestructura. ¿Cuál va a ser mi método de recolección? Cada equipo va a contener una inspección o un checklist, ¿no? Los testeos que se le hagan y algún manual de operación y mantenimiento que tengan. En los procedimientos que vamos a tener, mapas asistentes, planos, cartas, documentos, reportes, fotografías, instructivos y también los procedimientos. ¿De qué manera se va a hacer el método de recolección? Revisión y comparación, instrucciones de trabajo y los procedimientos locales, ¿no? Donde van a estar ahí los controles. Y por último es la organización, ¿no? Que está relacionado a la organización, a la empresa. El método de recolección va a ser la revisión, comparación, organigrama, estructura, programa de entrenamiento, cultura organizacional y el liderazgo visible. ¿De qué manera se va a abordar cada uno de estos? Primeramente vamos a tener una secuencia de eventos, según el día, la hora y la descripción de lo que ha pasado en cada uno de esos puntos, ¿no? Ahora pondremos, ¿no? El día 1, por ejemplo, ha sido el día de hoy. Bueno, el día, por ejemplo, ¿no? 25, el 3, el 2024, ¿no? La hora y pone, ¿no? Las 10:40 y la descripción, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Y así como tal. ¿Para qué me va a servir esta secuencia de eventos? Para trazarme mi línea de tiempo, ¿no? Según cada uno de esos eventos, yo voy a deslindar
por qué ha pasado esta secuencia de eventos. En base a mis por qué, si nos damos cuenta, hay otra metodología dentro de esta metodología. Voy a tener al final del distinto por qué el tipo de factor contribuyente, ¿no? ¿Por qué se dio esta eventualidad? En base a esto, voy a tener que armar mi plan de acción mediante acciones correctivas. Cada acción correctiva va a tener un responsable y una fecha de ejecución, ¿no? Y vamos a darle su prioridad como es debido. Muy bien, entonces esto como tal lo estamos viendo de esta manera. También tenemos un video práctico donde se explica un ejemplo, ¿no? Y ahí está como tal más consolidado. Bien, ya estamos llegando a nuestra parte final. ¿Alguno tiene una duda, consulta que se tenga con este punto final? Me comentan, por favor. Dudas, consultas, acotaciones que se tengan ya en esta última clase. ¿Sí? Me comentan, a ver, por favor, alguna duda, consulta, algo que no quedó claro, que se puede explicar, por favor. Feliz Semana Santa para todos. Muy bien, si no hay ninguna duda, consulta, vamos